Ya. Bueno, muy buenas tardes. Hoy les vamos a hablar acerca de la crisis y del capitalismo tardío, que es como tal un análisis de Jorge Habermas. Eh, Hoy se encuentran conmigo Mauricio Casallas y Alejandra Benavides. Buenas Bueno, tardes. buenas tardes, Alejandra. Bueno, a continuación les vamos a hablar acerca de quién es Habermas y cómo fue que inició como tal este, este análisis. Bueno, además, como tal, recogió un significado de la crisis del modelo de Marx y lo explica y lo entiende de alguna manera como una crisis de integración social que además entrelaza con el elaborado de Parsons y el neofuncionalismo de Nicolás Luhmann, que describe como tal los conflictos como procesos de crisis sistemáticas. Entonces, la conciliación entre la integración social y la integración sistemática hace que Habermas se refiera como tal a la comprensión del concepto de crisis y desajuste en la sociedad del capitalismo tardío como una consecuencia de la imposibilidad de asumir eh, en las instalaciones como tal, en las instancias y en las instituciones y organizativas de las demandas sociales. Entonces, al mismo tiempo, como tal, esta imposibilidad organizativa e institucional se encuentra como en una doble contradicción, ¿sí? Porque tenemos la incapacidad del neocapitalismo como tal para adaptarse a las necesidades de la población y asimismo la incapacidad de la población para adaptarse a los objetivos de una economía mundializada, ¿sí? Entonces, esta y el funcionamiento que se articula en la búsqueda especulativa de las ganancias por parte de la transnacionalización de las empresas corporativas. Entonces, la teoría de Habermas nace como tal de una aproximación de este autor a las teorías marxianas, como ya lo hemos mencionado anteriormente, sobre la crisis de un capitalismo industrial. Entonces, como tal, el concepto de crisis se remonta más a una estética clásica, desde Aristóteles hasta Engels, que se extiende como un punto de inflexión del proceso fatal en el que sucumben como personas incapaces de hacer frente como tal al poder de, de un destino. Y una filosofía que se ilustra en el siglo XVIII, que como tal introduce este concepto y se consolida pues en un sentido moderno. Bueno, entonces, bueno, entonces damos paso como tal a, a preguntas o cuestionamientos que nos nacen que acerca de, pues de este documento, de lo que habló Habermas, que es como tal que se discute mucho sobre la naturaleza y las causas de la crisis que perturban a todos los países con un desarrollo capitalista elevado. Y entonces, ¿es posible definir las características estructurales de la misma y hacer como tal un balance de los cambios que entraña? Entonces, bueno, consideraría que en líneas generales se puede decir que la crisis económica se ha agravado mucho y que en la actualidad todo el mundo sabe que no nos hallamos ante una recesión breve y una desocupación que continuará siendo un problema hasta probablemente la próxima década y que es un hecho completamente evidente. Entonces, lo que en este contexto interesa es la reacción de frente a dicho fenómeno como tal que se produce
en la conciencia de los trabajadores. Un ejemplo de esto es que en Alemania la crisis tiene un efecto disciplinante sobre la base de la sociedad garantizada que por la ley se ha otorgado. Entonces, como tal, se genera o este surgimiento como de reacciones de protesta. No se puede explicar, no se puede explicar cómo este hecho se genera de manera inmediata, ¿sí? Pero tampoco es algo que sea inesperado. Este efecto tiene una consecuencia inmediata en el que no se produce ningún vuelco externo en las elecciones, pero que tiene una consecuencia de alcance mucho más amplio. Y entonces se evoca como tal, en la población se genera como un sentimiento conservador que tiene un eco natural entre los intelectuales y retórica de partidos. Bueno, adicional a esto, queremos saber qué significa hoy crisis, ¿sí? Después de haber documentado, después de haber tenido como tal, como base este documento, ¿qué es una crisis hoy en día? Entonces, debemos partir como tal de que, como tal, la crisis todavía se sigue generando en el sistema económico, ¿sí? Pero en el estado de bienestar y en el caso del capitalismo, ya no se permite que la crisis de alguna manera salga a la luz de una forma inmediatamente económica, ¿sí? Sino que por lo menos en épocas de recesión y en tiempos de una gran desocupación en el intento de integración cultural y social, es como tal un verdadero ámbito en el que se pueden manifestar fenómenos críticos, ¿sí? Entonces, recientemente se ha confirmado como tal la convicción de que ni siquiera en la parte de los estratos organizados de los trabajadores que actúan racionalmente y moviéndose conforme a un expresivo fin, como tal los sindicatos o un partido socialdemócrata, que se pueden convertir como en tendencias inherentes a la crisis económica en relación política. Entonces, pensaría como que estas tendencias se imponen como de una manera muy mediada y que se sobrecargan los mecanismos de integración social y cultural. Entonces, lo que quiere decir es que se necesita como un dispendio ideológico en épocas de desarrollo capitalista con una tasa baja de personas desocupadas, ¿sí? Bueno, además de eso, como otra dirección, ¿sí? Que exige como tal este dispendio ideológico, es como tal una revitalización de las virtudes y los valores tradicionales, como tal en un elemento privado, político y apolítico, que tiene su reflejo en un subjetivismo y en un renacimiento agradable a la lírica de la novela, las cuales pasan a ocupar un lugar de obras crítico-analíticas en la época histórica de obras especializadas como tal a nivel sociológico y sociopolítico. Bueno, adicionalmente se manifiesta como tal que hay un problema que jugó un gran papel como tal en Marx y Weber, y es que como consecuencia del desarrollo capitalista, las formas limitadas como tal de la racionalidad económica y la racionalidad administrativa eh, han penetrado como tal en la vida de manera cada vez más amplia, ¿sí? Entonces se reestructuran y estos sectores se deben inclinar hacia formas como tal de racionalidad
diferentes, ¿sí? Entonces, se van hacia formas morales, procesos de formación democráticos o de voluntad. Entonces, pues, las formas de relación en las cuales se pudiera expresar como más subjetividad, más sentimientos, es decir, como las formas de relación que se tuvieran más en cuenta los comportamientos emocionales. Entonces, bueno, nos gustaría también conocer un poquito más sobre cómo, qué papel ha jugado Alejandra o qué se sabe sobre la democracia formal. ¿Tú qué nos podrías contar un poco más acerca de eso? Claro que sí, Heidi, ¿cómo estás? Mira, pues la democracia formal son procedimientos que han sido diseñados para que el gobierno tome decisiones y que esas decisiones puedan adoptarse con suficiente independencia sin tener en cuenta la participación no del 100% de la ciudadanía, sino de un porcentaje, que es precisamente pues aquellas personas que llamamos líderes, ¿sí? Nuestros líderes. Entonces se supone que les damos a ellos nuestro, no sé, voto de confianza, nuestro eh, aval, para que sean ellos los que vean necesariamente qué es lo que necesita el pueblo, cómo se puede solucionar. Entonces, precisamente nos hablan de que estos procedimientos que trae el capitalismo es precisamente fomentar, argumentar, soportar todas las crisis y todo este tema económico que nos viene abatiendo y que nos va a seguir abatiendo, generando empleo, generando comercio, pero pues todo esto va de la mano mm, ay, perdón, con los crecimientos y con las características que se necesitan para poder sacarlos adelante. Sí, claro, Alejandra, eso juega como tal eh, algo muy importante. Además de eso, que nos gustaría saber como tal, eh, o sea, en qué se caracteriza, sí, o sea, cuál es la característica de esta formación social capitalista. Eh, claro, Heidi, mira, se caracteriza porque precisamente ellos, esta formación genera o resuelve notablemente el problema pues, de nuestro tema económico. Eh, digamos que generan procesos donde se institucionalizan em, todo este tema de modelos donde se pone el incremento de la producción y la población a escala mundial. Entonces ya viene todo este tema de poder exportar e importar, donde mis servicios te sirvan. Si te sirven, yo te los puedo generar o dar a un precio, pues digamos que a esos pactos o a esos negocios económicos eh, que este conlleva. Adicional a eso, puede responder a la limitación de crecimiento del principio de organización. El crecimiento del capitalismo es espontáneo hacia un crecimiento cualitativo y que exige planificar la producción atendiendo pues los bienes de uso, es decir, pues las necesidades en pro de la comunidad. Entonces, pues lo que te venía contando, los servicios o los materiales que se requieran en pro de. Sí, por supuesto. Y adicional a eso, incluyendo que la clasificación de las crisis tiene mucho que ver con esto, ¿sí? Entonces, nos gustaría
hablar un poco más acerca de esto, así como anteriormente lo mencionaba, que a pesar de que pasan los años, las crisis todavía tienen un origen en el sistema económico. Sí, mira, Heidi. Bueno, existen, digamos que este libro nos habla exactamente de, de, de dos ítems, donde nos dice que el sistema político requiere de un input de lealtad de masas de lo más difusa posible. Y el output consiste en decisiones administrativas impuestas con autoridad. La crisis del output tiene la forma de crisis racional y el sistema administrativo no logra ser compatible ni cumplir los imperativos de autogobierno que recibe el sistema económico. Y por otro lado tenemos la crisis del input, que tiene forma de la crisis de legitimación en el cumplimiento de los imperativos de autogobierno tomado de los sistemas económicos. ¿Esto qué quiere decir? Que el ítem del input es más hacia el tema económico, digamos que este se puede llevar, tener un acompañamiento, se le puede dar solución, ¿sí? De las maneras que ya hemos venido hablando. Ahora, el tema del output viene más como al tema de la racionalidad. Digamos que es como a lo que nosotros sentimos referente a nuestros gobernantes. Entonces, eh, digamos que si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, las propuestas que ellos traen para, digamos, liderarnos, de qué manera nos vienen a liberar. Y esa es una de las crisis que lo vemos hoy en Colombia, digamos que no se está de acuerdo con el tema de cómo esta persona que en ese momento lidera el país lo está liderando y cómo lo está llevando, que es una crisis, digamos que muchísimo más grande, porque si no se controla, no se conversa, no se llega a un fin, pues estas crisis dejan crisis económicas, emocionales, dejan crisis mucho más grandes. Claro, Alejandra, lo que tú dices es muy cierto. La situación que actualmente se evidencia en el país es algo que eh, a medida que ha pasado el tiempo se ha venido retrasando y retrasando y llegó a un punto en el que explotó y no se sabe cómo se va a reaccionar ante esto. Bueno, Mauricio, buenas tardes. Me gustaría darte la palabra y me gustaría que nos contaras como tal cómo se podría llevar a cabo o tú qué piensas que se podría realizar como tal una evitación reactiva como de estas crisis. Muy buenas tardes. Bueno, la evitación reactiva de estas crisis, pues se podría llevar más en cuenta a las secuelas sociales que cada vez son más graves y pues se pueden reemplazar por una inflación o crisis que pues puede persistir de, de un inconveniente, pues o una experiencia o averiguar hechos o fenómenos que pues reemplazaron o lograron dominar los exitosamente pues dichas crisis o solo sus crecimientos de la producción de trabajo suficiente, a lo cual debemos de entender que esto se da con un fin de consumo social. Estas afectaciones se pueden dar de forma directa a la producción y pues al mismo tiempo de cómo nosotros estamos mm, requiriendo los productos. Y pues asimismo se podría bajar dicha inflación y pues todo sería un círculo en donde a mayor consumo, pues mayor producción, pero pues en este caso sería como esa parte. Sí, además que tenemos que, como tal, el término de la crisis de racionalidad se ha construido como tal a base o con un cierto parecido del criterio de la crisis económica, ¿no? Sí, dado que es un riesgo del sistema y trae por defecto una amenaza de la ración social.
y al mismo tiempo está incluida en los conflictos políticos que de dicho modo tienen como reacciones e intereses apartes de regir. O sea, ya sea en un segundo plano, en donde puedan haber conflictos de situaciones económicas, de poder o sociales, y pues al mismo tiempo sé que pues, se asumen estas labores para sustituir y pues al mismo tiempo compensar respecto a los mercados y pues así también encontrar, encontrar pues con estos aspectos un sistema de balanza en donde las deudas y las tendencias de las crisis se desplacen a un sistema económico ah, administrativo que pueda acabar de un entorno financiero y pues asimismo el capitalismo se pueda liberar. Sí, Mauricio. Mauricio, para terminar, me gustaría que nos contaras un poco más acerca como tal o en qué se basan los teoremas que se generan sobre la crisis de la motivación. Bueno, los teoremas de la crisis de motivación es la contribución motivacional más importante, características de comunidades del capitalismo y pues asimismo se apoyan en los síndromes del privatismo social del sistema administrativo. Pues apuntan hacia unos intereses de consumo con, conspicuo y pues al mismo tiempo independiente, pues ya que sea una sección o de una carrera profesional en la competencia de su estatus y a su mismo modo de qué tan grande o qué tan alto están en su poder político y económico. Sí, Mauricio. ¿Tú cómo crees que se podrían demostrar las tesis independientes entre sí, sí? O sea, frente a una, sí, para encontrar como un equivalente funcional para las tradiciones de consumo y lo que prohíbe la lógica de motivación a modelos culturales como tal clásicos, eh, que parten de un supuesto simplificador de correspondencia de las construcciones de importancia en diferencias culturales. Bueno, pues más que todo es un aspecto sociológico, al cual es muy importante, pero pues debemos de sumarle los modelos culturales que se reproducen en las construcciones personales y pues de la comunidad en dado medio en donde se están generando estas. Eh, la socialización y prácticas de enseñanza son especialmente cuestiones psicológicas sobre las cuales son parte del privatismo de la familia y pues asimismo a nivel profesional que tienen como características un fundamento del rendimiento eh, están definidos como una manera positiva, dado que es un privatismo civil de cada una de las personas y asimismo del entorno eh, donde se ubica y pues puede ser positivo o negativamente. Bueno, muchas gracias Mauricio, muchas gracias Alejandra pues, por poder acompañarnos. No, ya se acabó la gracia.